Buenos días para todos, que el Señor les bendiga, y para los que nos escuchan también mediante la grabación. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica, una iglesia presbiteriana y reformada. Nuestro texto se encuentra en Lamentaciones y hemos escogido este libro un poco, pues posiblemente extraño para algunos, como sermón de Nuevo Año. Pero en los dos domingos pasados, hemos visto que es un mensaje profundo e importante que Jeremías nos trae en Lamentaciones. Habíamos leído capítulo 1 y 2, nada más como introducción al contenido de este libro. Les pedí que leyeran los 5 capítulos de Lamentaciones, ¿verdad? Como estamos estudiando este libro, espero que lo hayan hecho. Y los primeros versículos dicen, Lamentaciones 1 y 2, dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Cuál ciudad? ¿Cuál ciudad? ¿Populosa? ¿Cuál? ¿Cuál ciudad quedó desolada? Jerusalén. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están sobre sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción, de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Y en capítulo 3, versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleados. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Río de agua echa en mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Por qué un libro así en nuestra Biblia habíamos hablado? ¿Por qué un libro que se llama Lamento, Lamentación? Posiblemente para muchos en nuestro tiempo, con sus prejuicios de la religión y el diosito que han fabricado ellos mismos, este libro será un espanto y un error. Pero habíamos dicho que es necesario comenzar un año nuevo de una manera con los pies sobre la tierra, de una manera sobria, porque este libro, de manera particular, da la perspectiva de Dios sobre muchas cosas. Habíamos hablado que es compuesto de 5 poemas acrósticos. Era para memorizar. Este libro el propósito de Dios era ser memorizado por el pueblo de Dios. Es importante, Dios quería que se grabara en el corazón de los pueblos. No vamos a repasar la primera parte de la serie que hemos predicado, que fue el juicio derramado. En la grabación usted podrá escuchar los textos que habíamos notado en este libro. El sitio de la ciudad y las cosas tremendas que pasaron en el sitio de la ciudad. Una de las cosas más terribles que pasaban en los sitios era los viejos morían de hambre, negra su piel, los jóvenes, las viudas, las vírgenes y los jóvenes ya no cantaban. Había silencio porque se morían de hambre, y aún las mujeres que parían se comían a la cría, a sus crianzas que nacían. Tanta era el hambre en la ciudad y el horror. Es feo, y Dios permitió esto porque
ellos habían pecado. Nosotros vemos que lo que hay aquí, hermanos, es una reversa del llamado de Dios en pacto. Hay una reversa. Dios expulsó a Adán y Eva, pero luego tomó a Abraham para ser su pueblo. Él ser su Dios y el pueblo ser para él. Pero ante la rebeldía de ¿cuántos siglos? ¿Cuántos siglos desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto, soportando los 40 años en el desierto, después en la tierra, después con reyes rebeldes, enviando profetas? ¿Cuántos siglos? 700 años, 7 siglos. Dios había soportado un pueblo rebelde. Que nadie diga que Dios no es paciente, que nadie diga que Dios no es tardo para la ira, lento para la ira, que nadie lo diga. 7 siglos lo soportó, advirtiendo una y otra vez, y finalmente cierra el cielo, dice, acabamos de leer, cierra el cielo para que las oraciones ya no lleguen. Él cierra el cielo, puso una nube, una cortina, ya no voy a escuchar más. Y derrama su ira sobre la ciudad anteriormente populosa. En capítulo 1, versículo 8, Jeremías dice que la causa del juicio fue pecado. 1:8 dice que Israel había cometido pecado. Qué interesante que no dice pecados. El criterio de las personas comunes dirían, unos pecados, unos pocos. Dios se hace el sordo, se hace el ciego. Más pecados, bueno, ya entra tal vez en peligro. Muchísimos pecados, y ahora sí, viene el fajazo de Dios. Pero Jeremías describe el problema de Israel como pecado singular. Porque nuestro problema en el fondo, hermano, es pecado. No es la cantidad de pecados. Somos rebeldes, somos pecadores. El punto no es cuántos pecados usted cometa o no cometa. Somos pecadores, somos desleales. Algunos pecan con pecados más graves. Hay grados de pecado, hay grados de pecado. Pero ese no es el punto en el fondo. Somos rebeldes. Y cuando ese pecado, simplemente usted puede ser una persona decente. Una persona decente que no reconoce su necesidad de arrepentimiento de Jesucristo. Y usted es pecador. Usted está separado de Dios. Y Jeremías puede definir el problema. Pecado cometió y no se arrepintió. ¿Cuántos? Es irrelevante. ¿Qué tan graves? Es irrelevante. Están separados de su Dios y no les interesa la reconciliación. Nosotros leímos en Isaías 5 algunas de las cosas que el profeta anterior a Jeremías, hablaba. Y es sorprendente, hermanos, porque algunas de las cosas son muy actuales. ¿Se acuerda cómo Isaías define en Isaías 5 del 11 al 13 y versículo 21? Decían unos, se levantan en la mañana para seguir con la fiesta. Se acostaron tarde, bebiendo y en fiesta y con música, y se levantan solo pensando en seguir el vacilón, seguir con la vida placentera, seguir con lo mío. ¿Qué tan actual es esto, hermanos? ¿Cuántos, se levantan a trabajar tal vez, pero en qué están pensando? En su placer. Hacen la plata, pero con el propósito de gastarse en sí mismo. Isaías dice, el rumbo de este pueblo es rumbo de placer propio, rumbo de una vida frívola. No piensen en el reino de Dios, no están pensando en la gloria de Dios, no están pensando en el propósito del hombre haber sido creado para servir al Señor. Que somos mayordomos de talentos, de las fuerzas, de la inteligencia. No. Vamos, trabajemos porque hay que trabajar y luego de eso vamos para la fiesta o vamos para hacer algo que me guste. Isaías denuncia esa actitud y en versículo 21 dice, ay de aquellos que son sabios a sus propios ojos. El orgullo
No me molesten, no me digan nada, yo sé lo que hago. No solamente quiero mi propio placer y mi propia diversión y mi propio confort y lo mío, sino que también sé lo que hago, así que nadie me diga nada. Y así trataron a los profetas. Y así hoy tratan a la palabra de Dios. Vamos a continuar aquí, hermanos, en capítulo 2:14. Otro problema en Israel fueron los falsos maestros. 2:14. 2:14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino te predicaron vanas profecías y extravíos. Mire, hermanos, me da miedo a veces lo actual que son estas palabras. ¿Cuántos falsos maestros hoy no descubren el pecado? Predican cosas placenteras. ¿Por qué esta iglesia no se llena más, hermanos? Porque aquí se descubre el pecado y no nos gusta. No descubrieron su pecado para evitar tu cautiverio, sino predicaron, dice aquí, cosas vanas y extravíos. Predicaron tonteras exageradas, en otras palabras. Predicaron visiones de ellos. Paz, paz, dice Jeremías en su propio libro. Dicen paz, paz, no te preocupes. ¿Cuántos predican? 1 año de prosperidad. Ya salieron calendarios proféticos. Ya salieron profecías para este año. Y las profecías son para más abundancia y más bendición. ¿Ya los vieron? Ya. Y dice Dios, predican paz, paz, pero no va a haber paz. No descubrieron, no señalaban el pecado. Sí predicaban tonteras vanas. En capítulo 3, miren conmigo capítulo 3, versículo 34. Capítulo 3, 34, dice así: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo y trastornar el hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Fíjese que las injusticias sociales, que es la evidencia de lo que está en nuestro corazón, nosotros tratamos a las personas y vivimos nuestras vidas según lo que está en el corazón. Si hay amargura, odio, resentimiento en su corazón, usted trata a las personas, eso sale de su corazón. Y dice el profeta, desmenuzar bajo los pies a los encarcelados, oprimirlos con violencia, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Fíjese que dice delante de Dios Altísimo. Todo lo que hacemos es delante de la presencia de Dios, hermanos. La relación con el prójimo, la relación en nuestro hogar, la relación en el trabajo, la relación con las personas que usted se topa en la calle, no son neutrales. No es que aquí está Dios y aquí está viendo Dios y allá afuera no esté Dios. Dice Jeremías, en presencia del Altísimo, vea, 35, versículo 35, en presencia del Altísimo, nuestras relaciones, por más comunes, las relaciones más fuera de aquí, hermano, no son neutrales, están todas en presencia del Altísimo, cada una. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, 11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Jerusalén era una fortaleza difícil de tomar. Estaba arriba, estaba bien protegida. Era una ciudad difícil de tomar. Por eso David escogió Jerusalén para su fortaleza. Nadie nunca creía. Pero ¿qué dice el versículo 11? ¿Quién fue que lo hizo, hermano? Fue Dios. Fue Dios. Cumplió Jehová su enojo. Y esto es para que nadie se equivoque. Porque a veces, bueno, muchas son las interpretaciones en la vida.
Uno lleva una vida disoluta, lleva el pecado, insiste en cometer el pecado, la rebeldía, pero después que Dios castiga esa vida, castiga esas actitudes, ¿a qué nos recurrimos? Cuando ya cosechamos lo feo de ese pecado, nos excusamos diciendo, bueno, el diablo, entonces el diablo se metió y le echamos la culpa al diablo. Mala suerte tuve, no ve, me fue mal en mi matrimonio. Algunas, yo no estoy diciendo que todas las personas tienen la culpa en una relación matrimonial, pero en algunas veces sí. Sin embargo decimos, me fue mal, como que la suerte le fue mal. Karma, una fuerza impersonal. Y hay quien sabe qué hice en vidas anteriores y ahora me tocó pagar karma. Vea todas las formas en que nosotros, hermanos, nos disculpamos del Dios santo y verdadero ante quien vivimos, y cuando Él interviene y castiga, nosotros queremos buscar otras razones que no sea el Dios verdadero. No nos equivoquemos. En este caso de la rebeldía de Jerusalén, fue Dios que hizo el castigo. Muchos piensan, bueno, ¿qué dice que hoy vivimos en el Nuevo Testamento? Porque en aquellos entonces ya era grave el asunto. Y hoy, pues, Dios no ha tenido que hacer estas cosas porque somos mejores. La iglesia no va a caer tan profundo en estas cosas. Pero es así, hermano. Yo quiero hacer un muy breve recuento de las cosas. La Iglesia Católica Romana ha mezclado el cristianismo con el paganismo de una forma que iguala o supera lo que hizo Israel. Aquí en América Latina, la Iglesia española absorbió a los dioses paganos en nombre de los santos. Convirtió los diferentes dioses de lluvia, de cosecha, etcétera, en sus santos. Exaltó a María como casi una diosa, una mediadora. Yo he presenciado en persona la fiesta de la Virgen del Carmen en Bolivia. La iglesia permite que personas pobres hipotequen, hasta vendan sus casas para financiar aspectos de la fiesta, para comprar los disfraces, que es una impresionante procesión. No sé si has visto en la televisión los adornos, y la fiesta termina en una borrachera de 2 días, todo en nombre de la Virgen María. Moralmente Roma, lo sabemos, ha permitido en el tiempo antes de la Reforma a analfabetas dirigir las congregaciones porque sus puestos eran vendidos. Roma ha permitido una cantidad significativa del clero ser adúlteros, sin castigo, sin disciplina, ser homosexuales y pedófilos, protegiéndolos de juicios civiles en muchos países. Una evaluación objetiva, hermanos. Roma no ha sido mejor que Israel en muchas de sus cosas durante la historia. Pero hablemos del protestantismo. La iglesia que lleva el nombre del reformador Martín Lutero, la iglesia luterana, que se apartó de sus fundamentos, tanto de la Biblia como de los fundamentos de Lutero, y se volvió liberal en Alemania. Lutero, que había sido predicador de la libertad de la conciencia, esta iglesia heredera infiel de Lutero dio apoyo incondicional al racismo y fanatismo de Hitler, apoyando tácitamente con su silencio, apoyando el genocidio de 6 millones de judíos y la guerra alocada que libró Hitler. El programa nazi fue totalmente pagano y unista, y la iglesia luterana
se quedó con los brazos cruzados, permitiendo y hasta dando apoyo a él. Pero vamos más cerca a casa. La iglesia reformada, liberal, en Europa, en Holanda. La iglesia holanda reformada, bendecida con profesores y erudición profundos. Hoy utiliza toda su erudición para inventar teorías sofisticadas para no seguir la Biblia, sino de poder justificar hacer exactamente lo contrario. Todo en nombre de Dios, todo en nombre de la tradición reformada y el Evangelio. Hoy apoyan el aborto, hoy apoyan matar viejos, lo que ellos llaman la buena muerte, eutanasia. Hoy apoyan la ordenación al pastoreo de homosexuales y lesbianas. La iglesia reformada, liberal, ha fabricado su propia religión unista, pagana. La presbiteriana de Estados Unidos, la PECUSA, teniendo su rica tradición presbiteriana escocesa, hoy apoya activamente Planned Parenthood, que se ha encargado, una organización que se ha encargado de Gilson. Una organización que se ha encargado de realizar más de 7 millones de abortos, de los 55 millones de abortos en Estados Unidos. La PECUSA apoya el aborto como una opción una opción posible, responsable de una mujer cristiana. Ordena homosexuales y lesbianas al pastorado como mandato de Dios. Ha inventado su propia religión desligada de la Biblia. Y todo esto para no hablar de las iglesias de la llamada prosperidad en América Latina. El canal de enlace, los profetas como Ronnie Chávez, Cash Luna, la Iglesia Universal de Dios en Brasil, han convertido de forma vulgar y crasa a la religión en mera avaricia. En mera avaricia. Peor de lo que hicieron los falsos sacerdotes. Hermanos, ¿cómo vamos a decir que hoy los que se llaman cristianos, cómo vamos a decir hoy que sean mejores de lo que era Israel en el tiempo de Jeremías? Israel solo tenía la mitad de la revelación de Dios, hermanos. Hoy tenemos toda. La iglesia no solo no está mejor, ha hecho cosas peores que Israel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Quiero que vean conmigo Jeremías 31. La diferencia no queda en nosotros, hermanos. La diferencia no queda en los hombres. La única diferencia es esta, Jeremías 31, este mismo Jeremías que profetizó en Jeremías 31, versículo 31. He aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia queda únicamente en una promesa de Dios. La diferencia no está en nosotros los hombres. Seguimos siendo tan malvados o peores como lo fue Israel.
Pero la diferencia es una promesa, y con base en su promesa de tener un pueblo, la promesa de que Dios escribirá su ley en los corazones de los suyos, es que de las iglesias impías y apóstatas, Dios saca a los verdaderos y escribe su ley en sus mentes. Y del mundo Dios convierte a aquellos que Él quiere y los inserta en su pueblo verdadero. Esa es la única diferencia, hermano. No es que los hombres seamos mejores. No es que las instituciones religiosas sean exentas y libres de apostasía. No es así. Somos iguales o peores de lo que eran los falsos profetas. Es que Dios ha prometido perdonar pecados. Y Dios ha prometido tener un pueblo. Y Dios saca de las iglesias impías a los suyos. Y Dios saca del mundo a los suyos y los congrega como iglesia. Entonces, hermanos, ¿para qué lamentaciones? ¿Para qué lamentaciones hoy? Porque ya no va a haber un sitio de una iglesia, ya de una ciudad. Ya los cristianos impíos y las iglesias apóstatas no son una ciudad de que Dios puede enviar castigo. Pero claro que sí habrá un castigo. Lamentaciones muestra, hermano, lo que vendrá al final. Lamentaciones muestra el juicio final que espera a los que se rebelan contra Él. Por eso es importante este libro. También Lamentaciones muestra lo que debe ser nuestra actitud. Debe ser seria, hermano. Nosotros debemos ser serios. Y no solo serios, sino apasionados, no indiferentes. Porque solo hay dos opciones: la religión falsa y la religión verdadera. La religión falsa adora lo creado, mis diversiones, mis placeres, mis cosas, estas cosas del mundo. Y esa religión no es una religión apasionada, porque es impersonal. Y la religión del Creador, la religión que adora al Creador, conoce al Dios personal que dio a su propio Hijo. Y esa es una religión apasionada, una religión profunda, una religión en que nos entregamos por completo a Dios, hermanos. El que no tiene compromiso con Dios nunca llora, como a Jeremías lloró. ¿Usted ha llorado por la causa del Evangelio en este país? ¿Ha llorado por la causa del Evangelio en tu propia familia? Al que no le importa las cosas nunca llora. Jeremías derramaba como una fuente, dice, lágrimas, porque él conocía la gracia de Dios y el amor de Dios y veía a los hombres despreciando esa gracia y amor. ¿Cuál es la esperanza en este libro? Ya lo hemos leído cada vez. En capítulo 3, versículo 22. Leámoslo de una vez más para terminar. ¿Cuál es la esperanza? En el centro del libro, en el corazón del libro, encontramos esta hermosa frase, estas palabras. 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿De quién está hablando Jeremías? Del remanente. Porque el resto del pueblo había sido consumido, estaba pronto a ser consumido. Entonces ahora Jeremías habla del remanente arrepentido. Y oiga lo que puede decir de ellos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oiga, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hermano, la esperanza es
el Evangelio de Dios encontrado en la misericordia de Dios y que nosotros sabemos que se encuentra en Cristo Jesús. Debemos apoyarnos en su misericordia nada más, hermano. Y debemos hacer de Dios nuestra porción. Versículo 24, lo que dice Jeremías. ¿Cuántas cosas, pensando en el año pasado, porque este es el sermón del nuevo año, pensando en el año pasado y nuestros compromisos para este próximo año, hermano, cuántas cosas innecesarias, cuántas cosas caras, cuántas cosas hasta tontas buscamos en 2016 creyendo que aquellas cosas eran nuestra porción y que nos iban a hacer felices o quién sabe qué. ¿Cuánto dinero le dimos innecesariamente a los impíos que pudiéramos haber dado al reino de Dios? Afianzados sobre la misericordia de Dios, hermanos, busquemos en este año que nuestra porción sea Dios y su reino. Versículo 26 nos anima a esperar en silencio. A veces, hermano, es mejor guardar silencio. Mucho nos quejamos, mucho criticamos. Tal vez mejor esperar, como dice Jeremías, en silencio. Esperar en Dios. En versículo 27, Jeremías habla del yugo de Dios. Porque todos servimos a alguien. Todos llevamos un yugo. Jesús lo dijo, Pablo lo dice, o del demonio, del pecado, o de Dios. Y Jesús dice, toma mi yugo, pero es ligero y liviano. En versículos 28 a 30, Jeremías nos llama a humillarse cuando sea necesario. No nos gusta esa parte, darle la mejilla si es necesario. Humíllense, porque Dios no aflige voluntariamente a los hombres. Si aflige, también se compadece de acuerdo a la multitud de sus misericordias. Hermanos, nosotros hemos entrado al año 2017. Si Dios nos va a usar para su gloria, yo propongo que necesitamos este enfoque que transmite este libro. Nosotros estamos en medio de una historia. El final no se ha escrito, no lo hemos visto. Dios aquí en Lamentaciones nos habla de lo que hizo en una etapa de la redención con un pueblo rebelde. Y hoy sabemos que habrá juicio, especialmente aquellos que se llaman cristianos y practican lo que Israel practicaba. Habrá un juicio y no va a ser bonito, va a ser terrible, va a ser horror. Ya hemos visto cómo se describe ese juicio. Hay que advertir, hermano, hay que advertir por amor a nuestro prójimo de ese juicio. Y sobre todo, hermanos, Dios aquí manifiesta su misericordia en medio de juicio. Dios aún extiende su misericordia a los que le buscan. Entonces, hermanos, entrando a este año, dos cosas. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Cada mañana, hermanos, digámosle a Dios, gloria Señor, gloria a tu nombre, porque reconozco que hoy, amaneciendo no más, tus misericordias son nuevas porque son inmerecidas. Y alabar al Señor y comenzar cada día, hermanos, y sus proyectos del día y su trabajo y sus planes de su dinero y su tiempo, pensando, estoy vivo por la misericordia inmerecida de Dios. Alabado sea Dios y le voy a servir. Y segundo, nuestra porción debe ser solamente Jehová. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, salir del unismo, salir de seres solamente preocupados por la vida aquí? ¿Cómo nos cuesta pasarnos al dosismo donde Dios, el Dios verdadero, sea nuestra porción verdaderamente? Nos cuesta. Pero tomemos, hermanos, el propósito, hagamos el propósito de que nuestra porción sea Jehová. ¿Le parece? Que Dios nos ayude.
Vamos a orar, oremos. Padre, te damos las gracias en nombre de Jesucristo. Sí, este libro, Dios, nos entristece, nos aflige, nos espanta al leer estas cosas, Padre, que tú hiciste sobre el Israel rebelde, oh Dios. Padre, tememos, temblamos y oramos y rogamos por aquellas iglesias que se han apostatado, oh Dios, por miembros en sus iglesias siendo engañados y arrastrados al error. Oh Padre, rescátalas, pedimos. Saca de ellas, si es necesario, tu remanente, Padre. Del mundo también, Padre, redime. Nosotros, Padre, hemos escuchado de tus misericordias. Padre, pedimos perdón porque en el año pasado tú no siempre eras nuestra porción. Lo reconocemos y lo confesamos, Señor. Y pedimos ahora, Padre, aquí en silencio, delante de tu presencia, guardando silencio, tapando la boca, pedimos, Padre, primero dándote las gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Y pedimos, Padre, que tú permitas que nuestros corazones se afiancen solo sobre ti y que tú seas nuestra porción. Padre, lo pedimos dándote las gracias por Cristo, el que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque Él cargó la cruz por nosotros, porque Él cargó el verdadero yugo del pecado, y por eso puede decir que aprendamos de Él y tomemos su yugo, porque es ligero, Dios. Gracias te damos por Jesús, nuestro Salvador. Es en su nombre que oramos. Amén.